Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les va con el friecito? Rico, bueno. No se preocupen mucho del frío, esta semana que viene va a estar en los 80 otra vez. Así de que el sube y baja de las temperaturas para enfermarnos de repente un poco. Así de que, pero qué bueno que estamos acá una vez más. Es domingo y estamos continuando con este estudio. Estamos en la quinta sesión de confiados. 6 verdades en las que podemos afirmarnos. 6 verdades. La semana pasada estuvimos hablando de esa pregunta, si es Jesucristo el único camino hacia Dios. Pudimos afirmar y reafirmar lo que la palabra nos dice a través de lo que mismo Jesucristo afirmó, a través de lo que los testigos afirmaron y que está escrito en la palabra de Dios. Esta mañana la pregunta es: ¿acaso no iremos todos al cielo? ¿Acaso? La semana pasada hablamos un poquito de aquellos que piensan que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que no. La verdad es que Dios le dio potestad a aquellos que creyeron, aquellos que han creído en Jesucristo. Esos han sido llamados hijos de Dios. Esta mañana esa es la pregunta: ¿acaso no iremos todos al cielo? Y queremos nosotros, a través de la palabra, darle respuesta a esa pregunta. Para ello vamos a ir en un momento de oración para poder comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana. Gracias por un día nuevo que tú nos has permitido, el poder levantarnos de esa cama, el poder, Padre, tener la fuerza, la energía para estar aquí esta mañana, el poder tener la salud, o tal vez un poco de enfermedad, Padre, no lo sabemos, pero la realidad es que tú pones en nosotros el querer y el hacer. La verdad es que cada cosa que hacemos o que podemos hacer es por tu misericordia, por tu gracia, por lo que tú permites en nuestra vida. Bendito Dios, es por ello que te damos las gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder seguir aprendiendo de tu palabra, de poder, Padre, seguir profundizando en ella y quitando aquellas dudas que tal vez no han sido contestadas en mucho tiempo. Dudas de lo que tu palabra nos afirma, si es que la estudiamos, si es que seguimos aprendiendo de ella. Bendito Dios, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Gracias por su vida, gracias por su tiempo, Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Te damos las gracias, Padre, por el esfuerzo. Y así, Padre, te pedimos que tú nos guíes, nos orientes en esta mañana, que seas tú el que nos hable, Padre, que podamos en realidad discernir en tu palabra y quitar cualquier duda acerca de quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos. Bendito Dios, ayúdanos a entender eso, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a aceptarlo. Bendito Dios, te pedimos que tu palabra esté tocando corazones, Padre, en esta mañana. Y que seas tú el que nos hable y que nos guíe. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la pregunta es: ¿quiénes entrarán al reino de Dios? ¿Quiénes? Y yo esperaba que algunos levantaran la mano esta mañana. Pero la pregunta es esa: ¿quiénes entrarán al reino de Dios? La palabra de Dios es específica acerca del tema. La palabra de Dios nos habla con claridad.
La palabra de Dios nos habla de dos caminos. Uno hacia el cielo y otro hacia el infierno. No hay más. Entonces a través de eso podemos describir y discernir de quiénes serán los que entrarán en el reino de los cielos. No hay tantas opciones, no hay como que usted va a ir a comprar un vestido o un pantalón, una camisa del color que a usted le guste, de la forma que le agrade, del tamaño que quiera. No. Dijo, esta agüita es de 2 sabores. Escoja la que más le guste. Esa es la realidad y la palabra de Dios nos lo describe de esa manera. Mire lo que el escritor nos dice. Dice, según las estadísticas, el 40% de los estadounidenses creen que Dios salvará y aceptará a todas las personas. Oh, claro, Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a aceptar a todas las personas. Dios está dispuesto a salvar a todas las personas. Y es por ello que algunos tienen por tardanza su regreso, porque Dios está dispuesto, porque Dios quiere que todos se salven. Sí, Dios está dispuesto. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción a esa disposición? ¿Qué decisiones hemos tomado acerca de ello? Dice, esto es una sensación falsa de seguridad que podría terminar en una triste realidad: vivir en el infierno. El tener una sensación de una realidad falsa. Sí, Dios está dispuesto. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu decisión? ¿Qué decisión has tomado acerca del tema? ¿A qué se debe esto? Se debe a que la gente acepta todo lo que oye de diversas fuentes y de lo que ve en la televisión. Creen que es cierto lo que otros dicen en Twitter, en Facebook. No dedican tiempo para verificar, para indagar, para confirmar si es cierto lo que oyen o lo que ven o lo que leen. Vivimos en un mundo con tantos mentirosos que es alarmante. Tenemos que ser cautelosos para creer la verdad y no dejarnos engañar. Muchos de los que hablan por el internet, por el social media, por televisión o radio, no saben lo que están diciendo. Debemos de ser selectivos. Debemos de ser selectivos. Mire lo que nos dice Proverbios 14:15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Hay personas que si usted le dice que esa silla es negra, se lo va a creer. No toma el tiempo de indagar, de visualizar, de profundizar en el tema. Todo lo cree. Pero hay gente que sí tiene la precaución de buscar, de ver si en realidad lo que le están diciendo es cierto, ¿no? De ir un poco más allá, de no simplemente creer porque alguien lo dijo, porque alguien lo mostró, porque alguien tuvo el valor de decirlo. Tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto. Tenemos que como creyentes, por eso la importancia de que nosotros leamos la palabra de Dios. Por eso la importancia de que usted y yo tengamos y pongamos el tiempo para profundizar en las cosas de Dios. Sí, el maestro acá se preparó esta mañana o el día de ayer para darle una clase. Sí, el pastor también puso de su tiempo para dar un sermón. Pero es su responsabilidad el profundizar en ese sermón. Es su responsabilidad en profundizar y ver que todo lo que se le dijo es la realidad y es la verdad.
Así de que, hermanos, esta mañana vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 7, verso 13 en adelante. Y vamos a ver que en sí lo que la palabra nos dice acerca de este tema, de si acaso no iremos todos al cielo. ¿Acaso? Porque Dios sigue dispuesto. Porque Dios sigue esperando a que todos vengamos al arrepentimiento. Porque Dios ya hizo un gran sacrificio a través de su Hijo amado, para que ahora todos podamos ser salvos. Pero entonces, ¿por qué la pregunta de acaso no iremos todos al cielo? Quiero invitar a alguien, si tiene ahí Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Entrad por la puerta estrecha, nos dice Jesucristo. Este pasaje que estamos viendo es en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 5 de Mateo. Había multitudes en ese momento escuchando lo que Jesucristo les hablaba. Y aquí no sé cómo podamos ver este pasaje de entrada. Dice, entrad por la puerta estrecha. No, lo podemos ver como un mandato. Entrad por la puerta estrecha. Debemos de partir de este punto. Jesús no engaña a nadie, ni está interesado en engañar a nadie. Jesucristo quiere que la verdad se sepa. Y es lo que Él está haciendo aquí. Él solo habla la verdad porque Él es la verdad. Y simplemente, a través de este pasaje hace referencia y hace un mandato a entrar por la puerta estrecha. Él expone con claridad que solo hay dos caminos en la vida. Pero hay una gran diferencia entre cada uno de ellos. Y aquí lo empieza a explicar. Primero da el mandato, dice, entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Primero da el mandato de por dónde tenemos que entrar, y después nos empieza a explicar, esto es lo opuesto, esto es lo contrario, esto es lo que te va a llevar a donde no quiero que vayas. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos. Aquí tenemos puertas de diferentes tamaños, de diferentes. ¿Verdad? Hay puertas que son dobles, son más anchas, hay puertas que son más estrechas. Si va por allá adentro, de repente encuentra un closet que todavía es más estrecha, más pequeña. Y la realidad es que cuando vemos una puerta queremos entrar por la más ancha, ¿no? Porque no queremos batallar. No queremos que me apriete el que va a un lado, ¿verdad? Queremos una puerta más ancha. Jesucristo dice, no. Entra por la puerta estrecha. Sí, a lo mejor te va a ser un poco más dificultoso. Sí, a lo mejor vas a encontrar un poco de conflicto con eso. Porque nuestro pensamiento como seres humanos siempre está en lo más fácil. Lo que no me dé problema. Lo que no me dé molestia. Jesucristo nos da un mandato y nos anima a entrar por esa puerta estrecha. Nos explica el por qué tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Jesús nos da el mandamiento y nos da una explicación del por qué. El por qué es porque esa puerta, que es lo contrario a la estrecha, que es la puerta ancha,
es una puerta espaciosa, es un camino que nos lleva a la perdición. Es un camino donde no hay nada que agrade a Dios. Es un camino donde ciertamente muchos son los que van por ese camino. Jesucristo nos habla de dos caminos y nos habla de las diferencias entre esos dos caminos. Por eso es que es muy importante que escojamos el camino correcto. Y el camino correcto, Jesucristo de entrada nos dice cuál es, ¿verdad? En este versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha. Ahora tal vez en el pensamiento de nosotros, ¿por qué la puerta estrecha? Jesucristo empieza a deslindar esas dudas, a deslindar esas preguntas, porque dice, este es el porqué. Porque ese camino espacioso, esa puerta ancha, no te conviene. Te lleva a la perdición. Sí, son muchos los que van por ella, dice, pero te lleva a la perdición. Ahora dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos. Entonces vemos el contraste entre la puerta ancha y la puerta estrecha, ¿verdad? El que uno te lleva a la perdición y el otro te lleva a la vida. El que uno es espacioso el camino y el otro es estrecho. El que unos son muchos los que entran y otros son pocos el que la halla. En otras palabras, que tenemos que buscar esa puerta, porque pocos son los que la hallan. Mire que en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, desde el Antiguo Testamento nos hace el llamado a entrar por ese camino que nos lleva a la vida. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Desde el principio, desde el tiempo de Moisés, desde la creación, Dios nos ha puesto, sí, hay dos caminos, pero nos ha llamado a escoger el camino de la vida. Nos ha dado esa recomendación, nos ha hecho ese llamado a seguir ese camino que nos lleva a la vida. Y vamos a hablar del término aquí terrenal. ¿Quién está listo para morir? ¿Quién dice, yo al día de hoy ya, vámonos? Nadie quiere morir. Oiga, hermano, pero es que yo ya estoy bien malo y ya fui a este doctor, a otro doctor, mi casa parece una farmacia y estoy tratando de seguir vivo. Nadie quiere morir. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Si Jesucristo nos está llamando a escoger el camino que nos lleva a la vida, si Dios mismo en sus mandatos dijo, escoge el camino de la vida, el problema es que queremos seguir viviendo en esta tierra. El problema es que queremos seguir viviendo en este lugar que es un lugar pasajero, viviendo en los deleites de este mundo, viviendo lo que a mí me gusta y me agrada. Y dice Jesucristo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo nos quiere proteger. Jesucristo nos llama a escoger el camino verdadero.
porque quiere protegernos. ¿De qué quiere protegernos Jesucristo? De la puerta que es ancha, del camino que es espacioso. En contraste esta puerta es ancha, espaciosa, deslumbrante, atractiva. Es una atracción y apela a la vista y a los placeres de este mundo. De eso es de lo que Jesucristo quiere protegernos. De lo que este mundo nos ofrece. De algo que es pasajero. De algo que tal vez todavía sigue en nuestra mente o en nuestro corazón. Que son los deseos de la carne. Aquí hay un grave problema. Es que estas decisiones están basadas en una definición de bueno y malo. Es que la decisión que tenemos que tomar está basada en el conocimiento de lo que es bueno y es malo. Pero mire que Isaías nos hace un llamado a eso. En el capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que han decidido cambiar la definición de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay de aquellos que en su propia opinión creen que todo lo que hacen es bueno. Ese es el grave problema que tenemos y es por eso que muchos son los que están entrando por la puerta ancha. Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Ponen su atención en lo que les gusta, sin darse cuenta que es un camino que guía a la destrucción, al fuego eterno, donde habrá sufrimiento, agonía, desesperación, lloro y crujir de dientes. Porque eso es la definición del infierno. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Pero esta es la conclusión. Esta es la conclusión. Es importante. La conclusión es importante sobre estas dos puertas y sus caminos hacia donde nos llevan. Uno nos lleva a la perdición y el otro nos lleva a la vida eterna. Lo importante es a dónde vamos. ¿A dónde vamos con nuestra decisión? ¿Vamos hacia el camino ancho que nos lleva a la perdición, la condena eterna, separados de Dios por toda una eternidad? ¿O vamos en el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna? Estaremos con Dios y todos sus santos unidos durante toda una eternidad. Esto es lo que Jesucristo nos plantea de entrada acerca del tema. ¿Acaso no iremos todos al cielo? Porque en el pensamiento de casi de la mayoría de las personas es que sí, yo voy al cielo. Dios es un Dios bueno. Oye, Dios sigue siendo buenísimo. Sigue esperando que tú tomes esa decisión. Él sigue dándote el tiempo para que tú tomes esa decisión. Lo malo que el tiempo es el peor enemigo del ser humano. No sabemos si mañana sea un mañana para algunos de nosotros. Seguir a Jesús tal vez no sea el camino fácil para algunos de nosotros, porque es un camino estrecho, porque es un camino donde Jesucristo nos llama a un
estilo de vida diferente. Tal vez no sea algo fácil para algunos de nosotros, pero sí es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Y es el llamado que Jesucristo está haciendo a este mundo. Porque ciertamente no todos entrarán a esa puerta estrecha. Porque dice aquí dice que son muy pocos los que la hallan. Son pocos los que han hallado esa puerta, son pocos los que en realidad han hecho el énfasis en buscar esa puerta. Porque las cosas de este mundo nos distraen, las cosas de este mundo nos arrastran, las cosas de este mundo nos separan. Y usted puede ponerle el nombre que usted quiera a esas cosas. Que nos están llevando a escoger esa puerta ancha, ese camino espacioso, ese camino donde nos sentimos libres, sin preocupaciones tal vez. Quiero invitar a alguien que vaya a Mateo 7, verso 15 al 20, por favor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Jesucristo continúa hablando en este pasaje, en este sermón del monte. Jesucristo ahora nos dice y nos empieza a advertir de aquellos falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas. Sí vemos que cada cosa que estamos hablando conlleva a una acción. Conlleva a no simplemente estar en una posición estática, esperando que las cosas sucedan, que las cosas se den. Primero nos hace un llamado, un mandamiento a entrar. Dice, entrad, es algo que tú tienes que decidir, es algo que tú tienes que hacer, que tienes que estar motivado a hacer. Ahora dice, guardaos. Guardaos. Ten cuidado. Prepárate. Es acción. Guardaos de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos. Ten cuidado de aquellos falsos profetas. Ten cuidado de aquellos, y tal vez, ahora la pregunta es, hermano, ¿y cómo podemos conocer a esos falsos profetas? ¿Cómo podemos darnos cuenta de quiénes son esos falsos profetas? Dice, porque vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. En otras palabras, que están viviendo bajo una apariencia. ¿Cómo podemos guardarnos y no tan solo guardarnos, y cómo podemos conocerlos? ¿Cómo podemos saber quiénes son? Jesucristo nos hace una advertencia. La advertencia es guardarse, es cuidarse, es estar alerta de esa clase de líderes religiosos. De líderes religiosos. Ten cuidado con esos falsos profetas. Dice, en los tiempos bíblicos eran los falsos profetas, ahora son los falsos líderes religiosos. La tarea principal es saber cómo identificar a los falsos líderes religiosos de este tiempo. La tarea es saber cómo.
Y en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, Jeremías lidiaba con ello. Jeremías 6, 13 y 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Falsos profetas, prometiendo algo que no existe, prometiendo que algo que no había, prometiendo, haciendo cosas que simplemente estaban engañando. Mire que Ezequiel también lidió con aquello. Ezequiel capítulo 22, verso 26, 27 y 28. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Vemos que en aquel tiempo existían falsos profetas. Vemos que en este tiempo también hay falsos líderes religiosos. ¿Y cómo podemos identificarlos? Jesús en el Sermón del Monte continúa describiendo a los falsos maestros, cuyo énfasis era alejar de Dios a los creyentes. Jesucristo aquí empieza a describir a aquellos falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes. Dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo podemos nosotros describir o cómo podemos nosotros descubrir aquellos falsos líderes, aquellos falsos profetas? La manera de hablar, la manera de vivir. Porque diciéndose ser líderes, creyentes, cristianos, están viviendo una vida que no agrada a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cada árbol da de acuerdo a lo que es. No puede recoger manzanas de una pera. No puede recoger uvas de una manzana. Cada árbol da de acuerdo a lo que es. Ahora, el asunto es la calidad del fruto. La calidad del fruto. Jesucristo de entrada nos hace una advertencia de guardarnos de esos falsos profetas. Entonces, ¿cómo los seguidores podemos reconocer a esos falsos profetas?
que ciertamente nos dice Jesucristo que vienen disfrazados, que dice que vienen vestidos de ovejas, pero son por dentro lobos rapaces. Tal vez vengan disfrazados, pero por sus frutos los conoceréis. Por su estilo de vida, por su manera de hablar, por su manera de dirigirse, por su manera de vivir. Por lo que dicen ser, pero no lo comprueban con sus hechos. Aquí lo importante no son las apariencias. Aquí lo importante no es cómo vengan disfrazados, sino son las cosas falsas que los falsos profetas, maestros y líderes revelan con sus palabras, con sus pensamientos, con su comportamiento y con su estilo de vida. Esa es de la manera que nosotros podemos en realidad distinguir a aquellos falsos profetas, por los frutos, por lo que hacen, por lo que piensan, por lo que creen, por cómo viven. Ahora la calidad del fruto es lo importante. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Es contrario a la naturaleza de ese árbol. Jesús dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sus frutos, por sus frutos. Mire que el apóstol Pablo nos habla de esos frutos para aquellos que viven en la carne y para aquellos que viven en el Espíritu. Si queremos conocer algunos frutos. Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así lo pone de esa manera Pablo en esta carta a Gálatas. Y ahora nos viene ¿será que por sus frutos los conoceremos? ¿Será que podemos discernir y entender su manera de vivir? De decir yo soy tal cosa, pero vivimos de una manera diferente, opuesta a lo que decimos ser. Ahora dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De esa manera nos describe Pablo si en realidad nosotros podemos definir algún falso maestro, algún falso profeta, alguien que en realidad quiere y nos busca engañar, nos busca apartar de las cosas de Dios. Ahora llegamos a la conclusión de este pasaje. Verso 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
no sirve para más. Es cortado, es eliminado. Llegamos a la conclusión de este tema. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este es el final de los falsos profetas, de los falsos líderes, de los falsos maestros y creyentes que no creen ni obedecen a Jesucristo. Esta es la conclusión. Esto es a lo que llegamos. Si en realidad decimos ser algo que no somos, que venimos disfrazados para confundir, para que nos crean en el momento, para que nos escuchen de repente, pero no en nuestro testimonio simplemente no estamos mostrando lo que decimos ser. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesucristo nos hace un llamado a evitar a los falsos profetas. Nos hace un llamado a identificarlos a través de sus frutos, a través de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que en realidad son en su diario vivir. Y también hace un énfasis en hacernos saber qué es lo que pasará con aquellos que son falsos profetas, falsos maestros. Dice que serán cortados y echados en el fuego. Ahora aquí nos hace una pregunta el escritor. ¿Puedes tú identificar a los falsos profetas? ¿O será que están muy bien disfrazados en este tiempo? ¿O será que no podemos reconocerlos porque en realidad no tenemos una relación y no sabemos cómo viven? Y no sabemos de qué manera se manejan en su diario vivir. Pueden ser muchas cosas. Pero la realidad es que somos llamados y Jesucristo nos está haciendo ese llamado a en realidad conocer y darnos cuenta, identificar a esos falsos profetas para que no seamos engañados. Para que en realidad los conozcamos a través de su manera de vivir. Quiero invitar a alguien que vayamos a los siguientes versículos, por favor. Versículo 21 al 23, del capítulo 7, por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Aquí está un tema que es bien profundo, hermanos. Un tema donde tal vez estamos viviendo una vida cristiana donde en el momento que estemos delante de Dios, en el juicio, y digamos, Señor, Señor, la respuesta puede ser esa. Nunca os conocí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Acaso no iremos todos al cielo? ¿Acaso no somos todos hijos de Dios? Con todo el dolor de mi corazón, hermanos, les quiero decir que no. No somos todos hijos de Dios. No todos vamos a entrar al cielo. Esa es la realidad y eso es lo que la palabra de Dios nos clarifica a través de este pasaje. Dice,
Este pasaje comienza con una afirmación en este versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que qué fácil es decir, hermano. Qué fácil es decir algo, aunque no haga sentido. Qué fácil es decir y prometer cosas aunque no las cumplamos. Eso es facilísimo. Y entonces yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces has dicho o has prometido, pero no has cumplido? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hecho promesas que al final de cuentas nunca cumplimos? ¿Cuántas veces hemos estado en aprietos y le hemos prometido cosas a Dios que al final de cuentas cuando Dios nos cumple esa petición, se nos olvidó lo que le habíamos prometido nosotros? Cuidado. Cuidado. La realidad es, hermano y hermana, que es bien fácil hablar. La realidad es que es bien fácil prometer cosas. Pero qué difícil es cumplirlas. Y es la referencia que nos hace aquí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace. Una vez más Jesucristo nos lleva a entrar en acción. El que hace, el que está dispuesto a hacer, el que está motivado, el que no está esperando ahí sentado a ver que si le llega y le cae del cielo, no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos hace una referencia a que en realidad haya una continuidad en nuestra relación personal con Dios. Una continuidad. No una vida que llevemos diciéndonos cristianos, que de repente estamos como la montaña rusa. A veces estamos hasta arriba y a veces estamos hasta abajo y seguimos ahí y vamos para allá y vamos subiendo y bajando en una vida que de repente no le está agradando a Dios. Que de repente nos salimos y salimos de la puerta estrecha y nos metemos a la ancha. Y vamos de regreso buscando la puerta estrecha. Y no le agrada a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No se trata, hermano, de simplemente decir. Se trata de hacer. Se trata de entrar en acción. Y yo sé que hemos oído por décadas muchas prédicas. No, hermanos, que usted no tiene que hacer nada. Y claro, eso es clarísimo, que usted no tiene que hacer nada para recibir la salvación. Porque no puede hacer nada. Porque es un regalo de Dios. Porque es parte de su gracia, de su misericordia. Usted no tiene que hacer nada para recibir su salvación, más que arrepentirse y aceptar a Jesucristo. Pero entonces su vida cristiana empieza desde ese punto a revelarse a través de lo que usted hace. Ahora sí tiene que hacer mucho. Ahora usted es responsable de todo lo que hace, de todo lo que dice, de todo lo que piensa, de su manera de vivir como cristiano. No se trata tan solo de decir, sino de hacer. Debemos tener cuidado para hablar y decir siempre la verdad. Concentrémonos en hacer lo que es justo y tiene la aprobación de Dios. Hacer requiere esfuerzo.
Es por eso que muchos no hacen, hermano. Es por eso que muchos no hacen. Y simplemente escogen la puerta más espaciosa, más ancha, donde nadie me va a pedir nada, donde nadie me va a molestar, donde yo voy a hacer lo que yo quiera. Hacer requiere de esfuerzo. Hacer requiere de compromiso. Requiere de tiempo. Requiere de energía. Y requiere de dedicación. Hacer. Así de que si usted quiere hacer, hermano y hermana, empiece a reunir su compromiso, empiece a reunir su tiempo, empiece a reunir su energía, esfuerzo y dedicación. Si usted quiere hacer. Porque dice la palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. El que ha puesto en su mente y su corazón en realidad hacer ese esfuerzo, tomar ese compromiso, poner de su tiempo, energía y dedicación. Eso es lo que conlleva hacer. Por eso cuando ofrecemos algo debemos de tener presente que prometer involucra muchos factores a cumplir. No es simplemente decir. No es simplemente decir Señor, Señor. ¿Sabe cuántas personas allá afuera de cualquier cosa que hacen dicen, ay Dios mío? Pero nunca los ven en una iglesia. Nunca han parado un pie en una iglesia. No saben cómo orar. No saben cómo alabar. Pero para todo el tiempo Dios está en su boca. Simplemente saben decir, pero no saben hacer. La Biblia es clara cuando explica que solo y únicamente entrarán en el reino de los cielos los que confían en Dios y le obedecen. No por decir Señor, Señor entraremos en el reino de los cielos. No se entra por decir, se entra por hacer, lo cual es mucho más que decir. Es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que nos dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oiga, hermano, eso está difícil. Niéguese a sí mismo, olvídese de todos sus placeres, olvídese de todas las cosas que lo atraen en este mundo, olvídese de aquellas cosas que usted ha soñado en la vida para este lugar, para esta tierra. Olvídese de ello. Ahora, después que usted se olvida de todo eso, si es la voluntad de Dios, esas cosas vendrán. Porque dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Sígame a través de esta puerta estrecha. Sígame a través de esta puerta que a lo mejor le va a causar conflicto, que a lo mejor le va a causar molestia, porque es estrecha, porque no es lo que usted esperaba, porque no es lo que usted buscaba, pero que es la única que la va a llevar a la vida eterna. Si tu deseo es entrar en el reino de los cielos, tienes que obedecer haciendo la voluntad de Dios. Su voluntad es agradable y perfecta. Confiar en Dios y obedecerle son equivalentes a decir y a hacer. Déjeme decirle esto otra vez. Confiar en Dios y obedecerle son equivalentes a decir y a hacer.
Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Porque, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y aquí nos lo aclara otra vez Jesucristo, dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. El que está haciendo la voluntad de mi Padre. Conclusión de este pasaje. Y entonces dice, le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, hermano, pero yo estaba en la iglesia todos los domingos, pero yo iba hasta los miércoles, y el jueves, y el martes. Si viera cuántos se sanaron porque oramos. En realidad nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre en nuestro diario vivir. De la manera que vivimos, pensamos, caminamos, hablamos. O simplemente seguimos diciendo, Señor, Señor. Esperando que todo suceda como un milagro. La conclusión a los que no son obedientes la declara Jesús. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El escritor nos hace una última pregunta, hermanos. ¿Estás preparado para entrar al reino de los cielos? En realidad estamos listos, hermano y hermana. No se trata de decir, se trata de hacer. No se trata de decir, sí, yo conozco la voluntad del Padre. Se trata de hacer la voluntad del Padre. Se trata de vivir una vida que en realidad agrade a Dios. Y dije, una vida. El pastor predicó de la rayita entre la fecha y fecha, entre su nacimiento y muerte. En realidad estamos agradando a Dios en nuestra vida, en esa rayita, que es nuestro diario vivir. No es de hoy sí, mañana no. No es de hoy sí tengo ganas, mañana no quiero. Es de tener una continuidad en lo que Dios nos llama a hacer día a día y estar dispuestos a hacerlo. En el Sermón del Monte, Jesús fue muy específico sobre la obediencia a todas sus enseñanzas para tener un estilo de vida cristiano. En el Sermón del Monte fue específico acerca de la obediencia. En este pasaje, Él proclamó que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y prometemos. Es posible que hayamos guiado a otros creyentes a apartarse del camino que nos lleva a la presencia de Dios. Por eso, es más importante hablar menos y hacer más. Hablar menos y hacer más. Al vivir con obediencia a Él, seamos baluartes y hacedores de la verdad. Y Santiago 1:22 nos dice lo mismo. Así de que, hermanos, los dejo con ese pasaje de Santiago 1:22 para terminar este estudio. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que Dios me los bendiga.